Cuando yo tenía 25 años, vivía en el DF y me ofrecía un trabajo aquí en Puebla. Y me dieron de trabajo llevar una gerencia en una institución muy reconocida aquí en Puebla. Y yo tenía 150 gentes en mi departamento, el departamento más grande de la empresa. Y pues yo de 25 años, yo estaba muy animado, siempre me ha gustado la gente. Yo creo que Dios me estaba preparando para el pastorado, ¿verdad? Y entonces yo platicaba con los empleados y con mi equipo de trabajo, y un 6 de enero se me ocurrió traerles rosca. Yo dije, pues es una bonita tradición, les traje roscas, de mi dinero les compré roscas, y entonces llegaron los 150 de mi departamento, los junté ahí en un lugar, me paré enfrente de ellos, les di unas palabras de ánimo de que vamos a comenzar el año bien, en excelencia, trabajando duros, y después les dije, ahora sí pasen y pues partan la rosca, ¿no? Y agarren su pedazo. Y entonces fue interesante porque los trabajadores se empezaron a acercar y empezaron a partir cada quien un pedazo de rosca. Pero de repente vi que eran pedazos más o menos algo así. Yo empecé a ver eso y dije, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede aquí? Obviamente fue un desastre, porque después de 30 trabajadores se acabó la rosca y no alcanzó para todos, ¿no? Y bueno, ya que estoy en esto, pues la parte del azúcar es. Y entonces el siguiente año yo dije, ya aprendí, ¿no? Y entonces fui y partí la rosca, partí cada cachito de rosca en los pedazos suficientes para que alcanzaran. Y volví a juntar al departamento los 150 y les di unas palabras de ánimo, vamos a iniciar el año bien, ahora sí, pasen, ya no partan la rosca, ahora nada más agarren un pedazo de rosca. Y entonces llegaron los trabajadores y empezaron a agarrar cada quien una cosa así. Y entonces otra vez fue un desastre, no alcanzó. Y entonces al tercer año yo dije, ya lo aprendí. Y en el tercer año hice esto. Puse a gente encargada de roscas y los trabajadores formados, les eché el rollo y demás, y entonces cada quien pasaba y había alguien que les daba un pedazo y de esa manera se alcanzó. Pero ¿sabes qué? Fue uno de mis mayores errores. Eso tercero, ahorita vamos a platicar por qué. ¿Qué estaba pasando en la mente de estos trabajadores? ¿Por qué llegaban y tomaban sabiendo que había más, sabiendo que no alcanzaban inclusive en el segundo año? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué mentalidad? ¿Qué manera de ver las cosas? Y de eso te quiero hablar. En ocasiones tenemos una mentalidad de pobreza. Y cuando tenemos mentalidad de pobreza, llegamos y decimos, yo no sé si voy a poder comer mañana, así que yo me voy a servir, no me importan los demás. Y yo vivo, al tener una mentalidad de pobreza, en una esclavitud que me lleva a acaparar y a no vivir en una libertad que me ayude a ver a los demás y a dar. Necesitamos tener una mentalidad, y le voy a llamar, de abundancia. Esa es una mentalidad de reino. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo, caminando entre nosotros, aquí en la tierra. Y necesitamos tú y yo tener una mentalidad de reino. Y esta mentalidad de reino es una mentalidad de abundancia. Y necesitamos nosotros, en esta tarde, mañana, necesitamos analizar, ¿tenemos una mentalidad de pobreza o de abundancia? Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 23. Señor, examina y reconoce mi corazón y pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Y con esto quiero que comencemos, que podamos pedirle a Dios que revise nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos diga si tenemos una mentalidad de pobreza o de abundancia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana, por este tiempo, este tema, esta ocasión. Y te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón, derecho, fuerte. Revísalo, analiza nuestros pensamientos y guíanos hacia caminar y pensar de acuerdo a tu diseño, a lo que somos, a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Es esto, la mentalidad
de abundancia. Necesitamos tener una mentalidad de abundancia. Y esto no es algo externo. La abundancia no tiene que ver con algo externo. Más bien es algo que brota de lo profundo de nuestra identidad. Tu identidad no está en la cartera, en tu IFE. Tu identidad está en tu corazón, en lo profundo, en lo que tienes, en lo que piensas, en cómo ves las cosas. Y es importante esa identidad que sea con una mentalidad de abundancia, porque eso te va a dar libertad. Estos empleados estaban en esclavitud porque estaban tratando de acumular. Yo creo que estaban pensando, yo no sé si voy a comer mañana, a lo mejor es la última rosca que voy a comer en este día. Y entonces ellos estaban acumulando, y eso lleva a la mentalidad de pobreza, acumular en lugar de pensar en otros, de compartir y de caminar en una libertad. Ahora, seguramente estás pensando, es que seguramente tenían mentalidad de pobreza porque eran de escasos recursos. Y eso no es cierto. Tener recursos o no tener recursos no tiene nada que ver con tener o no tener una mentalidad de abundancia, o tener o no tener una mentalidad de pobreza. Yo conozco gente con pocos recursos económicos, pero tienen una mentalidad de abundancia y caminan en una libertad increíble. Por el otro lado, conozco gente de muchísimos recursos que son simplemente mendigos con poder, porque caminan con una mentalidad de pobreza. Había un hombre que se dedicaba a los parques recreativos, a la parte de los alimentos en los parques recreativos, y entonces viajó a otro país para hacer un benchmarking y ver ahí otro parque, y encontró en su área que en ese parque, en otro país, vendían una pulsera, que tú pagabas una cantidad, te daban una pulsera, y durante tu estancia en el parque recreativo podías comer todo lo que querías. Y tomar bebidas y sodas y helados, todo lo que querías. Y entonces iba con su familia, le compró, lo probó y vio que sus hijos eran los más felices porque no tenían que regresar a pedirle dinero y comían lo suficiente y pasaban un tiempo divertido. Entonces regresó a México y dijo, voy a hacer esto, es un superproducto. Y entonces hizo el diseño, mandó a hacer las pulseras y entonces hizo la prueba para saber cuánto cobrar. Y entonces jaló a algunas familias que estaban visitando, les regaló el producto y observó cuánto consumían y de ahí sacó el precio para cobrar. Y entonces, habiendo hecho la prueba, lo sacó a la venta. Y tuvo gran éxito, mucha gente estaba interesada, pero fue un fracaso. Porque las familias empezaban a comprar estas pulseras y empezaban a hacer una cantidad de abusos. O sea, observó que comían lo que a un hombre no podía comerse en una semana. Se lo comían dizque en un día. O compraban una pulsera y toda la familia quería comer de esa pulsera. Y empezó a haber una cantidad de abuso. Dijo, pues no va a funcionar eso. Pero alguien le dijo, no, es que seguramente la estás dando muy barata y entonces los de bajos recursos. Pero si tú se la vendes a los de altos recursos, eso se va a solucionar. Entonces le subió significativamente el precio. Y entonces los de altos recursos llegaron y la compraron y, ¿qué crees? Fue peor el abuso. O sea, comparó los dos, vendiéndola barata y vendiéndola cara, y la vendía cara y más abuso era todavía. Y tuvo que quitar ese producto. No funcionó en México. Qué tristeza, ¿verdad? No tiene nada que ver lo externo con lo que hay adentro. No importa si tienes abundante o no tienes abundante, no importa qué tan apretado estés o qué tan holgado estés en tu economía, no tiene nada que ver con tener esta mentalidad de abundancia, pero es importantísimo que aprendamos a tenerla. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, llegamos con una mentalidad de pobreza, porque así vivíamos sin Cristo, en oscuridad, en confusión, en mentira. Pero llegamos a Cristo y comienza un proceso en donde el Espíritu Santo, al leer la palabra de Dios y dentro de una comunidad de fe, vamos siendo transformados a dejar la vieja naturaleza, el viejo pensamiento de pobreza, y a tomar ahora la nueva naturaleza, el nuevo pensamiento de pobreza, de abundancia. Y si queremos administrar los recursos que tú y yo tenemos como hijos de Dios, ¿sí eres hijo de Dios? Tenemos los recursos del cielo. Si queremos administrar los recursos del cielo, necesitamos primero tener una mentalidad de abundancia.
¿Será ese el problema de nuestro caminar de fe? Porque muchas veces decimos como que el cielo no funciona, como que la fe no está jalando. Pero más bien será que nosotros estamos aproximando las cosas con una mentalidad de pobreza. Vamos a analizar la vida de un personaje, de un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre que fue llevado por Dios de tener una mentalidad de pobreza a una mentalidad de abundancia. Y de hecho es un ejemplo. Abraham vivió en el Antiguo Testamento. Fue la 10ª generación después de Noé, para que te pongas más o menos ahí. O sea, Noé fue hace un chorro, ¿no? Y en la 10ª generación después de Noé llegó Abraham. Abraham tenía 75 años y vivía en su tierra llamada Ur de los Caldeos. Ahí estaba Abraham, 75 años. Estaba casado con Sara, que más o menos tenía la misma edad, y no tenían hijos. Y era un hombre pudiente, era un hombre con una buena economía, tenía ganados y tenía camellos y tenía negocios. Y era un hombre pudiente, y Dios lo visitó y le habló. Y tú y yo vamos a aprender muchísimo de lo que sucedió en la vida de Abraham. Ahora a lo mejor tú dices, ¿a mí qué me importa Abraham? Bueno, para que no tengas esa actitud, déjame leerte Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Mira lo que Pablo dice acerca de Abraham y de ti. Y ahora que pertenecen a Cristo, tú perteneces a Cristo, crees en Cristo, Cristo es tu Señor, ¿sí? 2, 3, 4, ya más, qué bueno. Dice, son verdaderos hijos ¿de quién? De Abraham. Abraham significa padre, la palabra Abraham, el nombre, ¿no? Dice, son sus herederos y las promesas de Dios a Abraham les pertenecen a ustedes. Entonces ya como que algunos ya dicen, entonces sí, platícame de Abraham, ¿no? Entonces ya llamé tu atención, ¿sí? Hablamos de Abraham, ¿quieres aprender de Abraham? Las promesas de Abraham, que Dios le hizo a Abraham, nos pertenecen a ti y a mí. ¿Listo? Ok, ahora sí vamos a Génesis capítulo 12. Y aquí está lo que Dios le dijo, le prometió, le pidió, el viaje de fe de Abraham, descrito en estos 3 versículos. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Mira, vas a observar, siempre viene un dejar para un tomar. Yo sé que nosotros queremos tomar, pero muchas veces somos bien necios para dejar y no funciona. Necesitamos dejar para poder entonces tomar. Y Dios le dije, deja tu patria, deja tu parentela, deja la familia de tu padre. Y dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Esto es lo que Dios le estaba ofreciendo. Haré de ti una gran nación. Acuérdate, Abraham 75 años, no tenía hijos. Su esposa pues ya había pasado el tiempo de tener hijos, ¿sí? Y Dios le da una promesa, porque así son las promesas de Dios que nos da, ¿no? Nos dice algo y tú dices, Dios, se me hace que te equivocaste de persona, ¿no? Yo creo que estás hablando del de junto, porque yo no tengo esto, yo no puedo y soy tartamudo y no sé hablar en público y no tengo finanzas y etcétera, etcétera, ¿no? Dice, y serás, bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te trate con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Pues está buena la promesa, ¿no? ¿Tú te la crees? Que todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas por ti. Seguro, así, sí. O nomás lo dijiste por compromiso, ¿no? Pues es que estoy en la iglesia, pues ¿qué voy a decir? Que no. ¿Lo crees? Que por medio de ti, dices, no, pues apenas estoy tratando de ser bendición en mi casa, ¿no? Y luego todas las familias, qué gran promesa, ¿no? Y entonces lo que estaba sucediendo aquí es que Dios le estaba pidiendo que dejara y después que tomara. Lo primero que Dios le pide que deje es a su tierra. ¿Me ayudas ahí con la siguiente? Algo está pasando ahí. Ahí está, deja tu patria. Le dijo, deja tu patria. Él vivía en Ur y Dios lo llama a una tierra. De hecho, la tierra era medio desierto. Él estaba muy a gusto ahí en su patria. Y Dios lo que le estaba llamando es a que dejara su lugar de confort y de seguridad. Y eso es algo interesante, porque todos nosotros tenemos ese lugar que como que de seguridad. Como que tenemos un momento en donde decimos, aquí estoy bien, o tengo este plan, ¿verdad? Te voy a preguntar algo. ¿Con Dios no tienes un plan B?
Como que dices, por si Dios no llega, tengo este plan. No te hagas, si yo también soy ser humano, ¿sí? O sea, decimos, por si no, ya sé a quién hablarle. Por si no voy a pedir esto, por si no voy a tomar este ahorrito. Y entonces tenemos un plan B. Y esa seguridad que Dios le está diciendo a Abraham, deja donde tú eres conocido, donde tú eres famoso. Porque yo te estoy llamando a una fama mayor, a una nueva identidad, a una seguridad que no depende de a quién conoces ni lo que tengas, sino depende de a quién conoces y de quién dependes, del cielo, de Dios. Y es lo primero que nosotros tenemos que dejar, esa seguridad, ese confort. Si Dios nos está llamando para ser de bendición para todas las familias de la tierra, pues ¿no crees que tenemos que dar un paso de fe? Como que dices, pues esto es un mayor compromiso, esto es algo mayor, y para ir a algo mejor y mayor necesitamos dejar lo anterior, aunque puedas estar muy cómodo ahí. Después Dios le dice, deja a tus parientes, deja tu parentela. Y eso lo que significa es que nosotros obtenemos nuestra identidad de ese entorno familiar, de esos parientes en donde crecimos. Y Dios le está diciendo, deja esa identidad y toma una nueva identidad. Mira, estoy seguro que tú tienes una identidad en tu entorno familiar. Quizá eres el más chiquito y entonces te dicen Bambi, ¿no? El bambineto, el chiquito, ¿no? A lo mejor eres el más grandote y entonces te llaman el gigantón, no sé. A lo mejor fuiste un desastre y entonces todo el mundo te conoce como el desastres, ¿no? Y ya te pusieron en una cajita, ¿no? A lo mejor eres el chistoso, a lo mejor eres el bueno para nada, o a lo mejor es hasta una casa cómoda, ¿no? El exitoso. Pero ya tienes ahí una identidad que tu familia te ha dado. Y Dios lo que nos está diciendo es, deja esa identidad, buena o mala, porque yo te quiero dar una mayor y mejor identidad. Mira, te voy a contar algo, y te lo cuento no para que luego lo uses en mi contra, pero mi abuelo le decían Alberto, a mi papá le decían Beto, y entonces a mí me tocó Betín. Yo era el Betín, ¿sí? El chiquito. Y yo recuerdo que mi abuela, amé a mi abuela, y mi abuela nunca dejó de decirme Betín. Yo recuerdo, yo estaba trabajando acá, 150 gentes a mi cargo y demás, y cuando mi abuela hablaba a la oficina, contestaba en el teléfono y decía, aquí hay una abuela que busca un tal Betín, ¿no? Yo tenía que salir, soy yo, ¿no? Pues ya no me agarraron de bajada, pero eso fue en el anterior, no se rían. Pero yo le decía a mi abuela, pues aquí me dicen el doctor Parás. Para mí siempre vas a ser Betín, y siempre fui Betín para mi abuela. Pero ¿verdad que nos meten en una identidad? Y Dios lo que le está diciendo a Abraham es, deja esa identidad que tenías, porque ahora yo te voy a dar una nueva identidad. Deja tus limitaciones, porque esa identidad te está limitando. Esas limitaciones territoriales, familiares, de pensamiento y de acción. Esa es la mentalidad de pobreza. Esa es la mentalidad que nos dice, pues ahora o nunca. Ejemplo, cuando vas a un buffet, ¿no? ¿Con qué mentalidad entras? Tú entras al buffet, ¿no? Y dices, ahora sí va a perder la casa, ¿no? Dices, si ya saben cómo me pongo, ¿por qué me invitan, no? Y entonces, y comes una cantidad que dices, y luego tienes que pagar el nutriólogo que te sale más caro, ¿no? Dios dice, deja esos pensamientos, deja esa inseguridad, esa manera de acción. Quizá tú ya estás en una caja y tienes una identidad, y a lo mejor ya has dejado de pelearla nuevamente. Puede ser una identidad aún cómoda, porque eres el consen. Pues es bien padre ser el consen. Pero Dios está diciendo, deja identidad, porque yo te voy a llamar a una mayor. Y deja a la familia de tu padre. Qué interesante. La familia en nuestra casa paterna es donde obtenemos la manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Esta palabra significa eso. Es la manera en que tú ves el mundo. Todos nosotros podemos ver el mismo mundo, el mismo vaso de agua. Pero la cosmovisión es cómo tú lo interpretas. ¿Lo ves medio vacío o medio lleno? Y cada uno de nosotros lo va a ver de manera diferente. Y está dictado por cómo nos criaron, cómo en nuestra casa, qué tipo de pensamiento había en nuestra casa. La manera de interpretar el mundo. Y eso es muy importante, porque hay cristianos
hijos de Dios, herederos de la promesa de Abraham, que viven con una interpretación muy triste del mundo. Por ejemplo, las pruebas. ¿Cómo interpretas tú las pruebas? Alguien te dice, vienen grandes pruebas en tu vida. Y tú dices, no, pruebas no, es el acabós, mejor salgo corriendo. Pero si tú tienes la cosmovisión, así como el niño sale corriendo, ¿no? No, pero si tú tienes la cosmovisión del reino, tú dices las pruebas, o sea que Dios quiere algo mayor de mí. José el soñador, ¿conoces la historia? La hizo bien y Dios dice, te voy a dar una promoción, te vas de esclavo a casa de Potifar. Lo hizo bien y Dios dice, te voy a dar una promoción, te vas de preso a la cárcel. Lo hizo bien y Dios dice, te voy a dar una promoción, te vas de primer ministro en Egipto. O sea, pero así son las cosas. Si tú tienes una manera correcta de ver las cosas, aún las dificultades son oportunidades para Dios. Pero esa es la cosmovisión que tenemos que cambiar. Dios le dijo, vas a ser una gran nación. Abraham no tenía hijos y era viejito, y su esposa también. ¿Qué hizo Dios? Le quebró esa manera de ver las cosas. Es, ¿me crees o no me crees? Y lo llevó en un viaje de fe. Le dio su hijo, el hijo de promesa, porque Abraham la regó ahí de una manera. Pero le dio el hijo de promesa y Dios le dice, ahora sacrifícalo para mí. ¿Qué está haciendo Dios? Está diciendo, ¿me vas a creer o no me vas a creer? ¿Vas a ver la manera que yo puedo hacer las cosas aún haciendo cosas donde no hay, llevando a vida donde no hay vida? Y entonces primero le dijo, deja, y después lo llamó a la abundancia. Tienes que dejar la mente de pobreza para entonces tomar el llamado a la abundancia. Y Dios le dijo, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Y Abraham andaba caminando ahí en la tierra de Canaán, no había nadie, un desierto, y seguramente pensaba, ¿famoso? O sea, aquí estoy perdido en la nada. Abraham yo creo que es de los nombres más conocidos en todo el planeta, porque todo el mundo judío y cristiano lo conocemos, pero también todo el mundo islámico, porque de ahí también viene toda esa nación árabe de Ismael. Y Isaac es el hijo de promesa, Ismael es el otro hijo que dio el pueblo árabe. Y entonces Dios en este proceso aún lo lleva a cambiar de nombre, la identidad nuevamente. Mira este pasaje en Nehemías 9:7, hablando del cambio de nombre de Abraham. Dice, eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Abraham, sin la H, significa solamente padre. Pero con la H, Abraham significa padre exaltado, o gran padre, o excelentísimo padre. Entonces, Dios lo que hizo es que le cambió el nombre. Y es lo que necesita hacer con nosotros. Sacarnos de nuestra comunidad, sacarnos de la identidad antigua y darnos una nueva identidad que va de acuerdo con el nuevo nombre que tenemos. Quizá tu antiguo nombre es bueno para nada. Y Dios te dice, ya deja ese nombre, porque ahora yo digo que tú eres más que vencedor. Un nuevo nombre, ¿no? ¿Cuál es el viejo nombre que tenías? ¿Sí? A lo mejor es el no doy una, o a lo mejor es el no llego a fin de mes, o a lo mejor es el flojeras, o a lo mejor es no sé. Esa es la vieja identidad. Y Dios te ha cambiado ya de nombre. Porque Dios dice que eres cabeza y no cola, que estás arriba y no abajo, que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dios dice que pueden llegar 7 enemigos y los 7 enemigos van a salir corriendo de ti. Ese es el nuevo nombre que tenemos que tomar. Y este es un viaje que vivió Abraham. Y por eso a Abraham se le considera el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Y tú y yo tenemos que creerle a Dios que Él quiere quitarnos la mentalidad de pobreza y darnos una nueva mentalidad de abundancia. Dios nos ha llamado a tomar una mayor responsabilidad que las personas a nuestro alrededor. ¿Lo sabías eso? Porque a lo mejor tú dices, no, pues si nadie paga impuestos. Sí, pero tú ya no te llamas nadie. Tú te llamas hijo de Dios responsable, que camina en la verdad
y pagas tus impuestos. No, pero es que nadie respeta los semáforos. Pero nuevamente tú no eres nadie, ¿no? No, pero es que todos los mexicanos hablamos así. Pues sí, pero sí sigues siendo mexicano. Eso no es tu nacionalidad. Pero ya no eres de los mexicanos de esa manera. Porque los mexicanos, ¿sabes qué? No hablamos mentira, hablamos la verdad. Los mexicanos no robamos. Los mexicanos no le hacemos al huachicol. Los mexicanos caminamos en honradez, en esta nueva identidad. Tú y yo tenemos una mayor responsabilidad que los de junto. No voltees y te compares por el vecino. No veas a ver qué está haciendo la mayoría. Tienes que voltear al cielo y decir, y como hijo, ¿cómo me debo de comportar? Ok, ya vamos para adelante. Y entonces caminamos con esa responsabilidad. Los creyentes, tú y yo, con una mentalidad de reino, esperan mucho más que solamente ir al cielo. Ir al cielo es una de nuestras herencias. Ya creemos en Cristo, tenemos el pasaje, el boleto, ya lo tenemos comprado. Pero hay mucho más, familia. Porque a lo mejor tú dices, pues ya tengo el cielo asegurado y mientras tanto, aquí voy tristeando. No, pues no. Cuando tienes una mentalidad del reino, sabes que aquí y ahora hay más provisión, belleza, poder, gozo de lo que jamás pudieras usar. ¿No es algo increíble? ¿Por qué a veces retenemos? Porque decimos, se acaba. Pero si te dicen, eso nunca se va a acabar, pues entonces lo compartimos más, ¿no? Es la mentalidad de abundancia. El amor que tú y yo hemos recibido del Padre es un amor que tenemos que dar. Y es un amor inagotable. Pero ahí andamos, por poquito, ¿no? No la saludes demasiado, no le sonrías demasiado. Poquito, nomás así, porque se te acaba. ¿Cuánto perdón tenemos? Inagotable el perdón que podemos dar. Y por eso Jesucristo, por eso cuando leemos la Biblia con una mentalidad de pobreza, en teoría a veces no la entendemos. Porque Jesucristo dice, perdona 70 veces 7, siempre, todas las veces, seguido. Y tú dices, con mentalidad de pobreza, como que dices, no, está muy rudo este libro. No, espérame tantito. Sí, una vez me costó y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Es abundantemente, y dice, y así buscan poder vivir con una abundancia cada día. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Tú y yo tenemos un propósito, y ese propósito fue escrito en el cielo. Y para poder cumplir ese propósito, solamente lo vamos a poder hacer si hemos renovado nuestra mente de acuerdo al reino, si tenemos una mentalidad de abundancia. Porque para lo que estamos llamados, se necesita caminar, dejar la comodidad, caminar en fe y ser valientes y arrojados. Te voy a dar un ejemplo, el diezmo. ¿Te dieron tu sobre de diezmo? Sácalo un momento, tu sobre de diezmo. Y cada vez que entras te dan este sobre, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos se molestan. Pero ¿sabes qué? Te molestas si tienes una mentalidad de pobreza. Pero si tienes una mentalidad de abundancia, dices, claro que sí. Mi esposa, jovencita, su abuelo decía, ¿y a qué iglesia estás yendo? Entonces mi esposa invitó al abuelo un día a ir a la iglesia. Y entonces llegaron los dos, estaba el abuelo en la iglesia y de repente llegó el momento de los diezmos. Y entonces el abuelo tomó un sobre y le empezó a poner dinero. Y mi esposa jovencita le dijo, no abuelo, tú eres visitante, tú no tienes que dar nada. Y el abuelo le dijo, ¿cómo que no voy a dar nada? Pues aquí estoy usando la silla y usando la luz y usando el aire acondicionado, y está padrísimo todo eso, ¿por qué no voy a dar? Fíjate qué mentalidad. Pero muchas veces nosotros tenemos una mentalidad, es que fíjate, cuando aquí en la iglesia hablamos con una mentalidad de abundancia, y eso muchas veces ofende a muchos que tienen una mentalidad de pobreza. Pero el diezmo, déjame ponerte el ejemplo del diezmo, vamos a estudiarlo esto como un caso práctico. Te dan el sobre para que tú y yo demos el diezmo. El diezmo, ¿sabes quién fue el primero que dio el diezmo? Abraham. El primer personaje en la Biblia que dio su diezmo fue Abraham. Fue a una batalla porque sus enemigos habían llevado su propiedad y entonces rescató, los despojó a sus enemigos y regresando con todo el botín se encontró a Melquisedec, que es un personaje ahí muy misterioso, muy interesante, y le dio el 10% del botín. Y de ahí viene este principio en donde tú y yo damos a Dios este 10%. Y es algo que hacemos alegremente. No es obligatorio, nadie te anda forzando, pero es algo que hacemos alegremente. Déjame ilustrarlo como la rosca, ¿no?
Porque tú y yo tenemos un 100%, que es la rosca. Y entonces ahora, no es servirte tú. El dar el diezmo es cortarle una rebanada para Dios. Se está poniendo interesante. Porque, ¿qué rebanada le voy a cortar, no? Porque a veces así somos de que está bien, Dios, pues ahí, ¿no? Porque tengo un corazón generoso para Dios, ¿no? Y damos las obras. No, espérame. El principio del diezmo es muy diferente. La Biblia habla de dar nuestras primicias. Fíjate qué interesante. Dar una primicia es honrar a aquel de quien todo viene en nuestra vida. Entonces, más bien es agarrar la rosca que no está comida. O sea, antes de empezar a repartir la rosca, le partes una parte para Dios y la de azuquita, que es la que más me gusta. Y entonces, Dios dice, la Biblia dice, da un 10%, ¿sí? Y el 10% no es un techo, es un piso. De ahí comenzamos, pero tú da lo que tú dispongas en tu corazón. Ese es el acto de dar nuestro diezmo y lo damos generosamente. También damos ofrendas y hacemos promesas, por ejemplo, lo de las despensas que hicimos. Y vas a ver que ahorita estamos en una campaña por las misiones. Esta iglesia tiene misioneros por todo el mundo. Tenemos misioneros en la India, en Alemania, en Argentina, en Camboya, en Japón. Y entonces hay varias familias que nos hemos sumado para dar mensualmente una cantidad. ¿Sí? Levanta todas las familias que venimos dando, levanta tu mano. ¿Sí? Varias familias, levanta, tú das para las misiones. Ok. Tú que no levantas la mano, yo te quiero invitar a que tú te sumes a dar a las misiones. A lo mejor tú dices, pero ¿para qué voy a dar a las misiones? Acuérdate, tú vas a ser bendición para todas las familias del mundo. Y a lo mejor dices, ¿cómo voy a hacer? Pues puedes comenzar ya. Y entonces dices, ¿pero cuánto voy a dar? Pues lo que tú quieras, según tu economía. Mira, puede ser un peso, pero ya estás dando. Pueden ser 5,000, puede ser 50,000, lo que tú quieras. Y la idea es que, dice ahí misiones. Y aunque no traigas esa cantidad ahorita, la idea es que tú puedas decir, yo me voy a sumar, para parte del diezmo yo voy a empezar a dar a las misiones fielmente. Una iglesia con una mentalidad de pobreza dice, no, espérame, si apenas hay escasez aquí local y ni pienses en México, mucho menos piense en Japón, que los japoneses se rasquen con los yens japoneses, ¿no? Pero una iglesia con una mentalidad de abundancia dice, mis pesitos van a llegar hasta Japón. Hemos comprado vehículos para que usen allá en la India. Ahorita queremos, te lo voy a platicar el siguiente domingo, la iglesia que apoyamos en Barcelona. Es una iglesia pequeña, pero están por renovar sus sillas. Y yo le dije al pastor, queremos nosotros ofrendarte las sillas. Lo dije en tu nombre, ¿eh? ¿Sí? Ni modo, nos metemos en problemas, pero vamos a ofrendar. Son 100 sillas, no hay que dar los euros. Pero es extendernos. ¿Por qué? Porque esa es mentalidad de abundancia. Sí tenemos para aquí, hay que cumplir para aquí, ese es el diezmo. Pero es extendernos a más. Y entonces pon tú la cantidad que tú quieras dar mensualmente, tú decídela. Y la idea es que la pongas porque nosotros lo que tenemos que ver es cuánto va a estar llegando para las misiones, para saber qué compromiso hacemos con los misioneros para irlos apoyando. Mira este proverbio, 11:24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. O sea, ¿en dónde comienza tener más? En tener un pensamiento, una mentalidad, un corazón de abundancia. Y entonces Dios dice, si eres fiel en lo poco, vas a ser puesto sobre lo mucho. Cuando tú y yo damos nuestros diezmos, escucha esto, el dar es la voz de la abundancia. El retener, esa es la voz de la pobreza. Pero el dar, esa es la voz de la abundancia. Vamos a orar por nuestros diezmos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de darte a ti lo que es tuyo. En obediencia, en expectativa y en fe lo damos. Señor, para que muchos puedan conocer este mensaje de libertad. Señor, usa estos pesos para que muchos escuchen aquí en México, en Japón, en Alemania, donde tú lo decidas, Señor. Lo damos alegremente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si quieren ir repartiendo los sobres, hoy es primer domingo de año, entonces hay algo muy especial en las primicias.
Las primicias puede ser este primer diezmo que damos, pero también cuando tienes un nuevo sueldo, das ese nuevo sueldo, un aumento del sueldo, o tu negocio, la primera venta que tienes. En ocasiones hay gente que hace la primera venta que tiene en el año, y ese es un diezmo que damos nosotros en expectativa, en libertad, voluntariamente a Dios. Mientras lo van recogiendo, déjame platicarte esta ilustración. Había un hombre que estaba con su familia en el centro comercial. Y entonces sus hijos se acercaron y dijeron: papá, ¿nos das dinero para comprar palomitas y cosas? Y entonces el papá, muy espléndido, sacó un billete de 500 y le dijo: mijos, cómprense sus palomitas y sus cosas, ¿no? Ya fueron los niños a comprar sus cosas. Eso era sábado. Al día siguiente era domingo, y entonces estaban en la iglesia, y nuevamente los niños llegaron con el papá y: papá, ¿nos das para dar el diezmo? Y entonces el papá se alegró, ¿no? Dijo: qué bueno que van a dar el diezmo. Y entonces sacó la cartera y sacó un billete de 20 pesos y se lo dio a sus niños. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? En la iglesia, sé tacaño. Allá afuera, con abundancia. Y es esto, fíjate, tú y yo estamos llamados a dejar nuestra tierra, nuestra parentela y la casa de nuestros padres. Pero escucha, ¿será que a nuestros hijos Dios le pida que deje su tierra, su parentela y tu casa? Si tu casa tiene una mentalidad de pobreza, te lo aseguro que Dios va a decir: deja la casa de tu padre. Pero si en tu casa has vivido con una mentalidad de abundancia, Dios va a decir: no, síguele así como tu padre. Porque así sucedió con Isaac y así sucedió con Jacob, el hijo y el nieto de Abraham. Digo, continúen, van bien. El Padre ha puesto los principios, ha caminado en abundancia. Continúen ustedes caminando en abundancia. Pero nosotros tenemos que hacer esa transformación. Y aun si Dios pidiera que dejara nuestra casa, que el salto no sea tan grande, ¿no? Que hayamos avanzado. Familia, lo que tú y yo tenemos en Cristo es ilimitado. Es ilimitado. Lo que quiere decir que es sobrenatural. O sea, porque lo limitado, lo que se acaba, eso es lo natural. Pero cuando tenemos acceso a algo ilimitado, eso es sobrenatural. Y tú y yo tenemos que caminar con esta certeza, con este pensar. Es en fe. Porque así como Abraham no veía el hijo, caminó en fe. Y tú y yo tenemos que caminar en fe, en lo que hacemos, en lo que damos, en cómo compartimos. El que tengamos una mentalidad de abundancia es, yo creo, uno de los ingredientes más importantes para traer el cielo a la tierra. Un día vamos a estar en el cielo. El cielo es el reino perfecto de Dios. Pero Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo podemos vivir el reino de Dios aquí, hoy, ahora. Pero para eso necesitamos cambiar la manera en que pensamos. Cambiar nuestra mentalidad. Y sabes que la iglesia de Cristo necesitamos trabajar fuerte en eso. Mira, nosotros en un momento acabamos y muchas familias van a salir a comer, restaurantes, lugares, etcétera, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué testimonio estaremos dando? ¿Un testimonio de abundancia? ¿O somos de los que andamos ahí pichicateando la propina? Porque cuando sales con alguien de abundancia, hasta te impresiona y dices: ay, da más propina que yo, ¿no? Y a lo mejor somos exigentes y somos sangrones. O sea, ¿cómo estamos permeando esta mentalidad en el mundo? Esta frase de este pastor, Bill Johnson, me gustó muchísimo. Dice: no puedo darme el lujo de tener un pensamiento en mi mente que no sea de él. No nos podemos dar el lujo de tener un pensamiento de pobreza. No nos podemos dar el lujo. Y hay una batalla, y es algo que tenemos que estar peleando continuamente. Y necesitamos unos a otros tratarnos con esa libertad de pensamiento. Aquí en la iglesia, nuevamente, yo he conocido a muchas familias que se incomodan porque los tratamos con la identidad que Dios les ha dado, no con la identidad que ellos traen en su vida pasada. Y eso a muchos les incomoda. ¿Y sabes qué? Más que incomodarte, nos debería de retar. A mí me encanta estar en un lugar que me reta. Me encanta estar con amigos que me retan a mejorar, no a hacer lo malo, a dar más, a extenderme en fe. Un reto es lo que tenemos que tener. Un ejemplo, aquí en la congregación, yo no sé si has visto este módulo. Este es un módulo de autoservicio.
donde está el tiempo con Dios, y entonces no tienes a nadie cuidando, sino que tú llegas, agarras tu tiempo con Dios y das tus 45 pesos. ¿Por qué hacemos esto? Porque te estamos tratando como lo que eres. Yo te comentaba que el tercer año yo puse una aduana en donde a los empleados les daba yo un pedacito. Y eso fue un gran error, porque yo los empecé a tratar con esa mentalidad de pobreza. ¿Y sabes qué logré? Que continuaran con su mentalidad de pobreza. Pero tú y yo necesitamos tratarnos con mentalidad de abundancia. ¿Sabes cuántos libros se pierden aquí de esto? Pues ninguno, porque aquí todos tenemos mentalidad de abundancia. ¿O qué? En la consejería te vamos a tratar con mentalidad de abundancia. ¿Y cuál es esa? Tú eres responsable de tus actos. ¿Cómo crees? Si yo era el irresponsable, sí, pero esa era tu vieja identidad. Aquí eres el responsable y tú puedes hacer el tiradero que tú quieras, que tú estés dispuesto a limpiar, porque tú eres responsable. Es esa mentalidad de abundancia. Déjeme irle resumiendo en esto. Si no tenemos esta mentalidad de reino, no vamos a poder manejar nuestra identidad, nuestro rol, nuestra responsabilidad y nuestros recursos. Ya los tenemos. Dios ya nos ha dado una nueva identidad. Somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Tenemos un nuevo rol. Somos sal y luz en el mundo. Tenemos mayores responsabilidades. Y lo increíble de todo es que tenemos recursos ilimitados. Pero hasta que tú y yo no tengamos esta mentalidad de libertad, de prosperidad, de abundancia, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Familia, que este lugar te rete. Y si de repente dices, ya no me reto, pues platique y algo hacemos. Si alguna cosa otra que inventamos como esa y vamos, o sea, todo lo que queremos hacer es esto, tratarnos como lo que en verdad somos, no como lo que éramos. Y no permitas que nadie te trate como lo que eras. Cuando mi papá viene a visitarme, es muy interesante porque cuando salimos a comer, pues es una pelea entre si él paga y yo pago, ¿sí? Y me encanta. Yo aquí en mi territorio, papá, tú no vas a pagar un quinto, yo te invito, ¿no? Y mi papá se pone alegre, ¿no? Porque yo he visto de repente que llega con otros hijos y mi papá dice, yo pago, y el otro hijo dice, no, está bien, págale tú. Espérame, o sea, yo voy a comportarme como lo que yo soy, como Cristo lo que ha dicho que yo soy. Y yo tengo abundancia en Él, y yo tengo responsabilidades, y yo necesito honrar. Cierra tus ojos un momento. Y yo te voy a volver a leer este pasaje de Génesis 12. Es para ti. Y Dios te lo dice, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre. Deja esa vieja identidad. Y vete a la tierra que yo te mostraré en este año que viene, que comienza, en este 2019. Dios te quiere llevar a una nueva tierra. Y es una tierra de abundancia. Es una tierra de libertad. Es una tierra de retos, pero de grandes victorias. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Dios te respalda. Dios dice, tú eres mi hijo y yo respondo por ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Mira, yo no sé qué forma va a traer eso, pero yo creo que esta iglesia es básica para el mundo entero. Es importante y Dios va a hacer grandes cosas a través de esta iglesia que somos tú y yo. Muchos saldrán a las naciones. Nuestros pesos irán hasta el último rincón de la tierra. Nuestras oraciones ya están derrumbando fortalezas.
Y de esa manera vamos a caminar cada día con una nueva identidad, con una gran libertad. Señor, estamos aquí delante de ti. Te pedimos que nos lleves en este proceso de transformación. Señor, sabemos que no va a suceder en un día, Señor, pero tenemos todo el año delante y estamos dispuestos a entrar todos los días en ese taller de transformación. Señor, rodéanos de gente que nos vea y nos trate como lo que somos, hijos tuyos, herederos tuyos. Señor, y permítenos a nosotros de igual manera honrar en nuestro trato a otros de acuerdo a como tú los ves, no a viejas estereotipas que ellos carguen. Los honraremos al verlos como lo que son en tus manos, en tus propósitos, en tu libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, el modelo que tenemos es Jesucristo. Piénsalo. Él es el hombre normal, el estándar, nuestro modelo. La Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la estatura, en la plenitud de Cristo. Ese es nuestro estándar. Y cuando tú y yo estudiamos los evangelios, conocemos al hombre Jesús, que caminó con un pensamiento muy diferente. Fíjate nuevamente Génesis 12, pensando en Jesucristo. Y Jesucristo dejó su patria, sus parientes y su familia, dice, y se fue a un nuevo lugar. Se vino aquí a la tierra y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y en Jesucristo son benditas todas las familias de la tierra. Todos aquellos que creemos en Él somos transformados. Es Cristo Jesús nuestro modelo. Cristo Jesús es la puerta por la que comenzamos este camino de transformación, porque es en Cristo, al creer en Él, que tú y yo somos hechos hijos de Dios. Antes éramos esclavos y en Cristo Jesús ahora somos hijos. Antes éramos extranjeros y ahora somos herederos de Abraham. En Cristo Jesús. Y yo quiero que hagamos una oración. Cierra tus ojos un momento. Muchos hemos hecho esta oración de fe para declarar que Jesucristo es nuestro Señor, pero quizá tú estás aquí hoy y nunca la has hecho. Nunca has declarado con tu boca y con tu corazón que crees en Cristo. Y hoy es un buen día para hacerlo. Y así con tus ojos cerrados, si tú dices: yo quiero hacer esta oración de fe, levanta tu mano. Yo quiero hacer esta oración de fe. Yo veo tu mano levantada, yo veo muchas manos levantadas. Y tú que levantas tu mano, si quieres bájala y repite conmigo. Déjame que te guíe en esta oración. Dirígesela al Padre en los cielos y dile: Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé que me amas y estás cerca. Señor, yo te pido perdón por haber vivido lejos de ti, en mi pecado, en mi pobreza. Señor, y yo tomo hoy el regalo de salvación en Cristo Jesús. Y Jesús, a ti hoy yo te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven y habita en mi corazón. Llena mis pensamientos. Y sé tú mi Rey y Señor, hoy y siempre. Amén.